Agradecer la invitación. Yo vivo afuera hace muchos años y ponerme en contacto con investigadores académicos de Argentina siempre es bueno. Este es un, este es parte de una serie de trabajos que estoy haciendo en cambio climático y, eh, nos enfocamos específicamente en cómo los shocks asociados a cambio climático pueden llegar a tener un efecto en la participación política, sobre todo en aquellas regiones donde el cambio climático se sufre más. Bueno, como dijo Pedro, es un trabajo con Amrit Amirapu e Irma Klotz Figueras, los dos de la Universidad de Kent. Bueno, como veníamos discutiendo incluso antes en la conversación previa a la presentación de Santiago, el cambio, estamos siendo testigos de un calentamiento global y ese calentamiento global se mide como incrementos de la temperatura promedio, pero ese crecimiento de la temperatura promedio no viene con una suba moderada de las temperaturas, sino se da con la presencia de mayor cantidad de días de temperaturas extremas. Entonces, básicamente, si cuando hablamos de que de que el calentamiento global implica un crecimiento de 1 o 1,5 grados en las temperaturas, no es que pasamos de 25 a 26, Bueno, sino es que quizás en 40 días de los 360, ahí la temperatura se hace muy alta. Y eso es lo que se ve en este gráfico, que son básicamente desviaciones de la temperatura promedio de los promedios históricos. Eso es por eso está el cero ahí. El cero representa el promedio histórico y lo que se ve es que desde 1950 más o menos la temperatura promedio va subiendo. Pero como venía diciendo, esa temperatura promedio sube por esta mayor frecuencia de mayor temperaturas extremas. Ahora, eh, parte de la importancia de esto es que eh, estos shocks de temperaturas extremas pegan más en áreas donde hay mayor cantidad de pobreza alrededor del mundo y sobre todo mayor cantidad de pobreza rural. Y como donde hay mayor cantidad de pobreza rural, en realidad son regiones que dependen de agricultura tradicional, con poca tecnología, con tamaños de explotación muy chicas. Básicamente, estos shocks de temperatura son shocks a uno de los principales insumos que afecta la productividad. Y como venía diciendo, estos shocks se dan en mayor proporción entre los trópicos. Entonces ahí vemos que lugares como India o África o el norte de América del Sur o América Central, que son regiones donde en general son más cálidos, pero la temperatura está creciendo mucho más. Y en todos esos lugares, en general, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios, hay menos instituciones que permiten a los agentes económicos mitigar los riesgos, suavizar el consumo o lidiar con estos shocks que afectan a las fuentes de ingreso y a la producción en general. Este tema está, bueno, en los últimos 10, 15 años hay una explosión de la literatura que estudia estos temas. Y en general, la primera serie de artículos se dedicó a documentar cómo esto afectaba la productividad agrícola, cómo la presencia de días con temperaturas extremas durante la temporada, durante la campaña agrícola, afectaba a la productividad. Y después la literatura fue tornándose en entender un poquito más cómo respondían los agentes, sobre todo estos productores chicos con poca tecnología en países de ingresos bajos y medios. Entonces hay varias respuestas. Muchas de las respuestas son productivas, por ejemplo, mayor uso de insumos como tierra o mayor uso del trabajo.
o como cambios en los productos que se cultivan, pero también hay respuestas que tienen que ver más con suavizar el consumo y que no son cambios productivos como la migración, cuando hay un shock negativo económico, muchas veces eh, los residentes de estos hogares rurales van a trabajar a la ciudad o van a trabajar al sector no agrícola, etcétera. O en algunos casos, ahí hay uno de los papers míos que hice con datos de Perú. En algunos casos se deshacen de activos. En este caso venden animales, por ejemplo. Entonces, ese es el marco. Entonces, lo que básicamente esta agenda de investigación lo que busca entender son las respuestas y los cambios de conductas cuando los sectores rurales están expuestos a estos shocks productivos. Entonces, lo que hacemos en este artículo es buscar si en un lugar donde la democracia y la participación política es muy alta, pero a la vez es un lugar muy rural y que está muy expuesto a estos shocks, si de alguna manera los habitantes de las zonas rurales que están expuestos a estos shocks asociados al cambio climático modifican su conducta electoral. Y por eso nos enfocamos en India. Y India tiene eso, bueno, es la mayor democracia del mundo en términos de población y tiene participación, pese a que el voto no es obligatorio, tiene participación electoral muy alta y sobre todo en zonas rurales. O sea, hay mucha evidencia de que muestran que en los lugares más ricos se vota más que en los lugares más pobres. Bueno, en India los datos muestran lo contrario. En zonas rurales y más pobres la gente vota más. Entonces nos parece que este es un buen, eh, un buen caso para tratar de estudiar cómo la democracia puede mediar estas respuestas al cambio climático. Entonces, lo que tratamos de hacer es algo muy simple, que es tratar de entender todas las áreas de la participación electoral. Nos tratamos de entender cómo responden los votantes, cómo responden los candidatos y cómo eso resulta en diferentes resultados electorales. Para eso usamos datos de distritos electorales de India. Las State Assemblies son los parlamentos estaduales. O sea, es más parecido a lo que tiene Estados Unidos, que tienen estados bastante autónomos y que cada uno de esos estados tiene su propio parlamento. Y usamos datos entre 2008 y 2017, en parte porque en 2008 hasta antes del 2008 hubo una gran reestructuración de los distritos electorales y desde 2008 en adelante es consistente. Entonces eso nos permite seguir a los distritos electorales en el tiempo. Y entonces lo que tratamos de entender en este artículo es un poco cuáles pueden ser las implicaciones políticas del cambio climático y si la democracia electoral puede ofrecer ciertas respuestas cuando la población está más y más expuesta a este tipo de shocks. Los datos, juntamos datos de muchas fuentes diferentes, tenemos datos sobre políticos y elecciones, después tenemos datos sobre ciertas características de los políticos. Increíblemente, India tiene un montón de información sobre, por ejemplo, actos criminales de los políticos y si son juzgados o no, y creas o no, es impresionante la cantidad que sí y que siguen. Después tenemos obviamente todo lo que se refiere a medio ambiente, tenemos datos de temperaturas diarias, como las zonas rurales no están bien cubiertas por estaciones de monitoreo ambiental, lo que hacemos es usar datos satelitales que nos da, en el que cada píxel representa alrededor de 6 kilómetros cuadrados y para ello obtenemos una medida de temperatura que es una refracción de la temperatura de la Tierra. Tenemos datos de precipitación y tenemos
también unos mapas satelitales de productividad agrícola. Perdón, no lo dije antes, pero si me quieren interrumpir porque hablo rápido, no se entiende lo que digo, por favor, interrúmpanme sin problemas. Entonces, ¿cómo vamos a pensar a la temperatura? Porque recién dije que tenía temperatura diaria, son es temperatura de alta frecuencia, pero obviamente las elecciones ocurren cada 4 o 5 años en India, en diferentes lugares. Entonces, obviamente, tenemos de alguna manera que agregar esa información climática para ponerla en una regresión de una manera que tenga sentido. Y lo que hacemos es, seguimos a la literatura, que empezó como siendo literatura científica, pero la literatura más económica también lo estuvo adoptando. Es esta medida de degree days, grados días, que algunos son buenos y algunos son malos. ¿Qué significa esto? Cada día el producto agrícola, las plantas están expuestas a una temperatura. Esa temperatura durante el mismo día es buena hasta cierto umbral y después de ese umbral es nociva para la productividad y el crecimiento de la planta. Entonces, por ejemplo, si el umbral es 30, lo que significa es que si en un día hace 28 grados, ese día todos los grados son buenos. Si ese día hace 32, los primeros grados hasta 30 son buenos y los grados arriba de 30 son malos. Entonces lo que se hace es día a día se divide cuántos grados buenos y cuántos grados malos hay. Y después se agrega toda esa información en un periodo relevante para la producción agrícola, que es la temperatura, es el periodo en el que las plantas crecen, ¿sí? El growing season. Entonces, lo que hacemos con los datos diarios es básicamente tomar la temperatura de todos los días y generar dos medidas. Una medida es que es la cantidad acumulada de grados buenos y la cantidad acumulada de grados malos. Y después ponemos esas dos variables, esos dos elementos en una regresión. Si el efecto de la temperatura fuera lineal, entonces separar en dos no serviría de nada. Pero el principio es que el efecto de la temperatura es no lineal porque es bueno hasta cierto umbral y malo después de ese umbral. Entonces, obviamente, la primera pregunta que va a surgir es cómo obtenemos ese umbral. Y para eso usamos los datos también y ahora se los voy a mostrar en un par de slides, en un par de filminas. Pero eso, bueno, esto es lo importante. Esto es cómo medimos la exposición a temperaturas extremas durante la temporada agrícola. Y después lo que hacemos, esta es una de las regresiones que usamos, pero creo que es la más relevante para esta presentación. Acá tenemos los dos elementos, esta es la variable que tiene los grados buenos. Esto ven ahí que yo le cambio, que los estoy marcando o no. Sí, sí, sí. Sí, se nota, ok, perfecto. Bueno, entonces esta variable de D son los grados buenos que pueden tener, si por ejemplo la variable dependiente es productividad agrícola, estos grados buenos deberían ser, aunque sea debería ser positivo o al menos no negativo. Estos son los grados malos, que son los que deberían bajar la productividad agrícola. Después tenemos también una medida no lineal de precipitaciones, también porque mucho agua y poco agua es malo, condicionado en la temperatura. Y después tenemos una serie de controles, incluyendo efectos fijos a nivel distrito, efectos fijos a nivel temporal y algunos otros controles. Lo importante acá es que la variación de los datos es que como los estados tienen un calendario electoral independiente entre ellos,
Algunas elecciones ocurren en enero, otras en febrero, otras en marzo, otras en abril y así. Entonces cada estado tiene su propio calendario. Entonces eso nos permite también explorar cierta variación en la ocurrencia de estos shocks de temperatura en relación a la temporada agrícola. Entonces ahora ya, esto básicamente es el marco en el que analizamos. Entonces nuestra manera es una manera de forma reducida. Vamos a usar directamente estas medidas de exposición a temperaturas extremas, primero en resultados agrícolas y luego en resultados vinculados con participación electoral. Entonces, ya pasando a los resultados, los primeros resultados nos muestran que a temperaturas extremas la productividad agrícola cae. Y acá no estoy usando todavía esta regresión. Acá lo que usamos es agrupamos la temperatura en grupos de 3 grados y ponemos la proporción de días en la temporada agrícola en las que la temperatura cae en cada uno de estos bins, en cada uno de estos grupos de 3 grados, o de 2 grados en este caso. Y corremos una regresión de productividad agrícola con la proporción, tenemos un montón de variables y cada variable tiene la proporción para diferentes niveles de temperatura. Y lo que obtenemos es un débil incremento de la productividad agrícola a medida que la temperatura se incrementa hasta que llegamos a un umbral que es alrededor de 33 grados, después a partir del cual mayores temperaturas están relacionados con reducciones en la productividad agrícola, ¿sí? Y así es como decimos el umbral. Hacemos esta regresión muy flexible en la que la temperatura entra con un montón de variables y esto nos permite establecer un umbral a partir del cual entonces podemos ir y hacer este ejercicio que nos permite separar la temperatura entre grados buenos y grados malos. ¿Sí? Entonces básicamente toda esta parte que se ve acá que va para abajo a partir de los 33 grados, aparecería acá como un beta 2 negativo en la regresión. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Sí? Es lo que cuando corremos la regresión, obviamente los resultados reflejan esto. Entonces, una vez que establecimos ese umbral y una vez que podemos entender a partir de cuándo la temperatura se vuelve nociva, usamos eso para tratar de entender si hay respuestas electorales. Y lo primero que encontramos es este gráfico que refleja un poco cómo la participación electoral constituye un reflejo bastante, ¿cómo se dice? Bastante parecido a lo que ocurre con la productividad agrícola, pero inverso. Cuando la productividad agrícola sube, la participación electoral cae un poquito. Y a partir del mismo umbral, a partir del cual la productividad agrícola empieza a caer mucho, la participación electoral empieza a subir. ¿Sí? Y eso lo vemos cuando corremos las regresiones. Esto es el efecto en en la proporción de votos, o sea, la cantidad de gente que vota de acuerdo a la cantidad de gente que puede votar. Y lo que vemos es que en las temporadas agrícolas en las que hay muchos grados nocivos, en las que hay muchas temperaturas extremas, la participación electoral sube. Y este resultado es muy robusto a diferentes maneras, a diferentes regresiones que corremos. Si usamos la campaña agrícola anterior a las elecciones, si usamos la medida de cantidad de grados malos en el verano anterior o en el invierno anterior,
o usando el año agrícola anterior, utilicemos lo que utilicemos, lo que encontramos es esta relación bastante robusta entre temperaturas extremas y participación electoral. Los votantes van más a las urnas en los años en los que la productividad agrícola cae. Y ahí lo podemos, en la columna 3, lo que hacemos es una relación directa entre productividad agrícola y participación electoral. Y lo que vemos es, un poco reflejando este gráfico, es que cuanto mayor es la productividad agrícola, menor es la participación electoral y viceversa. Este es el segundo set de resultados que se relacionan con cómo se comportan los votantes. Y lo que encontramos es que este set de resultados es mayor en zonas rurales, en zonas donde hay mayor empleo agrícola, en zonas donde hay mayor analfabetismo, ¿sí? Que son las zonas más pobres y rurales de India. Entonces, este efecto que vincula participación electoral y temperaturas extremas ocurre sobre todo en zonas rurales. Obviamente, obviamente no, quizás no es tan obvio, pero India tiene alrededor o más del 70% de población rural, ¿sí? Entonces esto abarca gran parte de la población. El tercer conjunto de resultados nos dice que el conjunto de candidatos o el tipo de políticos que se presentan en elecciones cambia. Cae la cantidad de candidatos y obviamente caen los candidatos más marginales, los que son menos probables de recibir más votos. ¿Y cómo se puede explicar esto? En parte, cuando un candidato no llega a un mínimo porcentaje de votos, pierde su depósito. Para presentarse tiene que hacer una contribución económica que solo recibe de vuelta si obtiene una cantidad mínima de votos. Entonces, nosotros lo que creemos es que la probabilidad de no recibir la cantidad de votos necesarias se hace relativamente más costosa para los candidatos y entonces por eso terminan no presentándose elecciones. Y después lo que vemos es que hay menos candidatos independientes, son más probables de ser independientes o de estar en partidos más chicos y terminan siendo en promedio más pobres, ¿sí? Y esto lo vemos acá en esta tabla. Acá nos muestra cómo la cantidad de candidatos cae en años donde hubo un shock a la productividad agrícola. Y acá nosotros creemos que todo viene por el lado de que muchos de estos candidatos, su actividad económica está vinculada a la agricultura. Entonces son candidatos que en promedio son más pobres y por eso terminan decidiendo no presentarse en años malos. ¿Qué ocurre o sea, vimos que cambia, si se quiere, la demanda de políticos, que a través del voto cambia la oferta de políticos? ¿Qué pasa con los resultados electorales? Y lo que encontramos es que los ganadores en general son más pobres, tienen menos casos, o como les comentaba antes, que tienen casos judiciales, tienen menos probabilidad de tener un caso judicial y en promedio tienen mayor probabilidad de tener una actividad agrícola asociada a ellos. Entonces, básicamente se ve que no solo los votantes votan más, pero tienden a beneficiar a cierto tipo de políticos, que son en general más pobres, menos criminales y quizás más identificados con los votantes porque están vinculados a la actividad agrícola. Ahora, ¿cómo creemos o por qué creemos que se está dando todos estos cambios electorales?
Obviamente no lo podemos medir directamente, pero lo podemos medir indirectamente. Entonces, para esto agarramos una encuesta, que es una encuesta que se hizo una sola vez en todo este periodo, en el que le preguntan a los votantes por sus preferencias electorales. Lo que encontramos es que los votantes, en años en los que están expuestos a mayores temperaturas extremas, tienen mayor probabilidad de declarar que les preocupan los temas agrícolas. Tienen mayor probabilidad de querer programas de irrigación, de pedir, de darle importancia a los programas de préstamos agrícolas, de querer agricultura, de querer electricidad o pedir acceso a la electricidad para la agricultura. Y eso se da sobre todo en zonas más rurales. Entonces, nada, básicamente los electores en encuestas suelen declarar que los temas agrícolas les preocupan más en años en los que estuvieron expuestos a mayores temperaturas extremas que les reduce la productividad agrícola. Entonces, nosotros creemos que básicamente en los malos años agrícolas las preferencias de los votantes cambian. El segundo es, ¿qué pueden hacer los políticos por eso? Algo que sabemos de la literatura y que nosotros podemos corroborar en nuestros datos es que las zonas que tienen mayor irrigación pueden mitigar mejor los efectos negativos de las temperaturas extremas, ¿sí? Y eso no solo mitiga el efecto en productividad agrícola, sino también mitiga el efecto en participación electoral. Entonces, ¿qué pasa en los años electorales? Lo que encontramos es que en elecciones de alta competencia, en la que hay poca diferencia entre el ganador y el perdedor, los candidatos agrícolas que ganan suelen invertir más en irrigación. Entonces, los políticos parecen responder más si tienen una relación con la producción agrícola en años en los que, o en elecciones en las que ganan por muy poco, que es una manera en general de tratar de estimar qué tanta respuesta los políticos le dan a los votantes, porque cuando las elecciones son más parejas, las preferencias de los votantes parecen importar más. Martín, ¿tenés una pregunta? Básicamente, sabemos que las temperaturas extremas reducen la productividad agrícola. Eso afecta el comportamiento de los votantes y de los políticos y, en definitiva, afecta el equilibrio electoral. Y si bien no lo podemos demostrar perfectamente, encontramos evidencia que sugiere que los votantes cambian sus preferencias cuando están expuestos a estas temperaturas extremas y en definitiva los políticos terminan respondiendo a eso una vez que ganan las elecciones. Martín. Muy bien, creo que estuvo muy buena la presentación, muchas gracias. Está muy, muy interesante y muy original la pregunta de investigación. Tengo tres preguntas, creo que la central es ¿en qué medida puede responder la oferta, ¿no? Electoral además de la demanda? Y ahí hay como dos cosas que uno pensaría. La primera es si la oferta puede responder digamos, de manera invariable al tiempo, si la oferta política es distinta entre distintos distritos dependiendo de cuán expuestos están, y creo que tienes un efecto fijo, pero no, como no vimos o sea, no vi la especificación, pero me imagino que sí tienes un efecto fijo y entonces eso es menos importante. Ahora, otra pregunta es qué pasa cuál es el timing, cuándo tienen que presentarse las candidaturas, porque como estás midiendo la exposición a las temperaturas es antes de que se produzca la votación. Si en el medio puede haber un cambio en la oferta. Si aparece Milei, ¿no? Si es más propenso que aparezca Milei cuando hay momentos de más pobreza. Eso es por la identificación. Luego, una cosa que cuando trabajé en estas cosas me preguntaron mucho, y que creo que hay una discusión ardua en torno a eso, es
Ya. si las temperaturas extremas se tienen que medir de manera relativa o absoluta, ¿no? Si tenemos que medirlas relativa al lugar y a la propia distribución de temperaturas de cada distrito, o si se tiene que medir en grados. Me pareció por entender que tenías efectos fijos en esa regresión y que entonces definías un solo umbral para todos los distritos. Y la tercera pregunta, y creo que sería interesante, es ver si este resultado cambia dependiendo de si tienes distritos con algunas reglas fiscales, ¿no? Si los distritos tienen reglas fiscales, el impacto sobre la economía debería ser menor. Por ejemplo, una regla fiscal implícita, explícita o implícita podría ser los beneficios sociales, ¿no? Pero creo que estuvo muy, muy bueno, está muy interesante el paper. Muchas gracias por presentarlo. Gracias. Espera un minuto y le abro la puerta porque mi perro está ladrando. Pero ya te contesto. No se Muchas esté gracias por escapando. las preguntas. Voy a tratar de responderlas rápidos. Acá, algo importante en nuestra especificación es que la realización de temperaturas ocurre bastante antes a la fecha de elecciones, porque está todo mediado a través de los resultados agrícolas, ¿sí? Y eso en parte nos permite tener en cuenta que los resultados de la producción agrícola, que se dan bastante antes de las elecciones, da tiempo a que los políticos puedan bajarse de las elecciones, ¿sí? Entonces, sí, el registro ocurre con bastante anticipación. Eh, y por eso también es importante que los resultados son robustos al uso de diferentes maneras de medir la exposición temporal. Entonces, a veces hacemos una especificación que mide todo esto con más de un año atrás, en cuyo caso le damos el tiempo a los políticos a responder. Y sí, acá la variación es toda. No tenemos suficiente variación, pero no tenemos suficientes elecciones para tener efectos fijos a nivel distrito electoral, pero sí a nivel más grande, que son los distritos políticos, no electorales, que en general tienen 4 o 5 distritos electorales cada uno de ellos. Entonces, ese es el tipo de efectos fijos que usamos y lo usamos en todas las especificaciones. Y sí, el umbral de temperatura es único para todo el país, pero son desviaciones de los promedios de temperaturas promedios de cada uno de esos distritos, que es lo que nos compra los efectos fijos. Y la tercera pregunta es, nosotros acá lo que tenemos son representantes de parlamentos, representantes de estos distritos electorales en el parlamento del Estado. Entonces no es que son municipalidades en las que el político tiene una acción directa sobre las transferencias y eso. Hay otros papers que muestran que hay una respuesta, por ejemplo, en la redistribución de cajas de comida o de cosas cuando hay ciertos desastres naturales, pero nosotros lamentablemente no podemos, estuvimos buscando mucho tiempo datos similares para tratar de evaluar eso, a ver si había algún tipo de redistribución directa, y lamentablemente no encontramos nada. Obviamente seguimos buscando, pero, pero los datos de India en ese sentido no son los más favorables. Pero es un buen punto y es algo que lamentablemente no podemos responder. Bien, yo tenía una pregunta, pero más o menos la contestaste. Estas son elecciones legislativas. El sistema en India es como el británico, es una circunscripción que es uno contra uno y no una sábana como en Argentina. Exacto, es Lo cual una... implica eso cuando hablaban había cambio y se votaba, implica un cambio del partido al del ganador. Sí,
y hay varios partidos, en algunos lugares hay 2 o 3 partidos, por más que su circunscripción siempre son los mismos partidos, da la Sí. impresión de que potencialmente puede haber candidatos, digamos, independientes, de acuerdo al momento del tiempo y la elección, y que gane alguien que no pertenece a uno de los partidos mayoritarios, digamos. Sí, déjame, me chequeo rápido una de las tablas que presenté, que obviamente no tengo mucho tiempo para discutir, pero sí, digamos, más de la mitad de las observaciones ocurren en circunscripciones donde hay más de 10 candidatos. Candidatos. O sea, hay mucha competencia. Hay competencia Sí. y hay muchos independientes y hay muchos partidos, y sobre todo en los últimos años donde empezó a haber la política identitaria empezó a ser más importante, y entonces está, bueno, el partido que gobierna ahora de Modi es un partido que representa más al voto hindú. Pero hay otros, está el partido, el Congress Party of India, que es un partido nacional que surgió con la independencia, que es donde venía Gandhi. Entonces hay 2 o 3 partidos que básicamente están en casi todos lados y que son fuertes, además de los partidos regionales. Cada estado puede llegar a tener su propio partido, y además de los candidatos bien locales, que es gente, son habitantes de la circunscripción, básicamente. Sí, porque digamos, usted si cambiaba el gobernante. De todos modos, es un gobernante, tiene a priori no tanto poder, pues es uno de un cuerpo legislativo. Exacto, es un representante. Pero bueno, algo que yo no estaba acostumbrado cuando vine acá, pero lo veo, es que hay mucha, como dijiste, al ser un solo candidato el que gana y el que representa a toda una región, suele haber mucha identidad entre ese candidato y sus representados. O sea, por ejemplo, van todas las semanas y tienen, en la región a la que representan, tienen como reuniones Reuniones, abiertas donde claro. cualquiera puede venir y hacer Y el preguntas. estilo americano también, Sí, exacto. a los representantes. O sea, hay una representación un poco más directa, digamos, un contacto muchísimo más fuerte con los Exacto. electores, digamos. O sea, obviamente pasa que si un partido gana todas las circunscripciones por un voto, tiene el 100% de los representantes, y Claro. entonces el 49.9% no tiene ninguna representación. Entonces ese es el lado negativo claro, de esto. claro. Pero en términos de representación de los intereses locales, existe una conexión Claro. mucho más cercana, porque Ok. representan más los intereses de sus electores, que los pueden echar, que de un partido Claro. que es el que los pone en el quinto o sexto lugar de Claro. una lista sábana. Bueno, ya estamos en hora. Gracias a los 2 expositores, ambas Sí, exposiciones muy gracias. interesantes. Muy bueno. Bueno, Muchas gracias por la excelente. nomás invitación. No,